¿Cómo están? Buenas tardes. Lunes 26 de abril comenzamos Puntos de Vista, por supuesto, para analizar lo que fue el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera anoche en cadena nacional. Esto de un proyecto propio para el retiro de un 10% de los fondos de pensiones y que incluye también la devolución o reintegro con un recargo de un 1% al empleador y otro 1% al Estado para tratar de ir restituyendo, devolviendo los fondos que se han sacado y también con bonos para aquellos que ya no tienen nada en sus fondos de pensiones. Pero esto, más allá de lo técnico, del punto a punto, tiene una arista política. En la oposición están divididos, hay quienes sostienen están abiertos a analizar el proyecto en el Congreso, otros que dicen que llegó tarde y que lo que hay que hacer es que el gobierno saque su reclamo al Tribunal Constitucional y finalmente se convierta en ley el tercer retiro que emanó hace pocos días del Congreso Nacional. Vamos a hablar de este tema o de estos temas hoy con Patricio Lynch, consejero regional de Renovación Nacional. Consejero, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Y también está con nosotros, no sé si ya lo tenemos, señor director, nuestro segundo invitado, Juan Francisco Silva, presidente subrogante de la ANEF Biobío, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Juan Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, solamente una pequeña corrección, me llamo Luis Francisco. Luis Francisco, ¿y cómo pusimos acá Juan Francisco? Ya, corrijamos muchachos ahí, por favor. Luis Francisco, perfecto. No sé de dónde salió esto del Juan, pero lindo nombre igual, estimado. Así que vamos a empezar de inmediato, ¿les parece? El diálogo en el programa de hoy. Don Patricio Lynch, ¿cuál es su opinión de este proyecto del gobierno, el que conocimos anoche y del cual tanto se ha debatido? Oye, Francisco, me permite, antes de entrar al mérito de la discusión del proyecto, señalarte lo siguiente. Mira, noto un mal ambiente en primer lugar entre dos poderes del Estado, entre el Congreso y el gobierno. Hay una mala... Está raro el ambiente. Así, no hay un ambiente. Aquí hay que entender que son instituciones fundamentales de la República y que están al servicio de los gobernados, de nosotros. Ese es el punto. Y lo primero que habría que hacer es, de alguna forma, corregir esa situación que es de público conocimiento. Hay muchos dime y direte que son ya desagradables y que hablan de un conflicto. Y esto no puede ocurrir en el país, sobre todo en pandemia. El otro punto que, Francisco, si me permite, es señalar que el país, nosotros tenemos una situación de desigualdad que es creciente en el último tiempo. Fíjate que la OECD señaló que en Chile el coeficiente Gini era de 0,44. ¿Qué significa esto? Mira, el coeficiente Gini, 1 es la máxima desigualdad, 1, y 0 es la perfecta equidad, Y resulta que nosotros tenemos 0,44, o sea, estamos de la mitad más abajo. O sea, tenemos una desigualdad que es manifiesta y que particularmente esta desigualdad ha sido lo que de alguna forma se ha ejemplificado con que la clase media no recibe nada de las ayudas que ha entregado el gobierno. Entonces tenemos aquí un problema de base que es la desigualdad y por otro lado, oye, cientos de miles de pequeñas empresas, de pymes, mini pymes, que son desde el punto de vista de la productividad deficientes. Y por lo tanto eso constituye de alguna manera a retardar el desarrollo y que junto a la desigualdad crean una situación grave. Yo no quiero ponerle explosiva, porque por otro lado nosotros tenemos como país uno de los ingresos per cápita más altos de las dos Américas, mire, la América del Sur y la América Central. Yo le quiero decir que vamos a hablar de esto harto, si tenemos hasta las 5 de la tarde. Se entiende el contexto. Y en este contexto que usted nos describe,
tenemos el proyecto del tercer retiro del Congreso versus esto que colocó en la mesa el gobierno. ¿Cómo recibe usted lo que acaba de comunicar el presidente Piñera anoche? Mira, yo recibo este proyecto, mira, lo digo con mucha sinceridad, siendo de RN, creo que es un proyecto tardío. ¿Y por qué digo esto? Aunque tiene méritos que me gustaría conversar con ustedes, pero es un proyecto que en mi opinión debió salir en la discusión del tercer retiro que se estaba haciendo en el Congreso. ¿Por qué el presidente espera el último momento para mandar este proyecto? Cuando ya el póker estaba jugado. Entonces el presidente tira el mantel y dice, bueno, aquí tengo otro proyecto, porque este proyecto que se ha discutido no reúne las condiciones constitucionales que exige la legislación. Y por lo tanto yo presento este proyecto. Primero, eso desde el punto de vista, sí. Y eso yo lo inscribo en este proceso de tirantez que se ha venido observando ya hace algún tiempo entre el gobierno del presidente Piñera y el Congreso con mayoría opositora. Consejero, vuelvo de inmediato con usted para que retome el punto, porque quiero preguntarle también a Luis Francisco cómo reciben en la ANEF, cuál es su opinión de este proyecto que anuncia el gobierno para muchos de manera tardía. Gracias, Francisco. Bueno, saludar al consejero también y saludar a los televidentes que nos acompañan hoy. Gracias por la invitación. La verdad que nosotros como ANEF todavía estamos procesando este último proyecto que ha presentado el presidente, pero de manera preliminar podemos decir que nos parece también que es un proyecto que llega de manera tardía y llega justamente a tensionar aún más el clima político que ya vemos que está suficientemente tenso. Sí, ahora que llegue tarde no significa que sea bueno o malo necesariamente, pero llega sí, tarde. A ver, ahora yendo al contenido un poco del proyecto, la verdad es que el proyecto se presenta como que mejora un par de aspectos que el otro proyecto no tiene, ¿ya? Pero lo que vemos nosotros es que finalmente esto se trata más de un gallito político, de ver quién gana, o sea, quién cede y quién no cede, porque el proyecto que presenta el presidente, si el gobierno tuviera la real intención de mejorar lo que ya está planteado en el proyecto que se aprobó en el Congreso, perfectamente podría presentar otros proyectos complementarios a ese proyecto. Por ejemplo, perfectamente se podría presentar un proyecto complementario que entregue este aporte de 200.000 pesos, que incluso debería ser más a nuestro juicio, para las personas que no van a poder efectuar un nuevo retiro. Eso se podría hacer perfectamente sin obstaculizar el proyecto que ya está aprobado, ¿no? También hay otro aspecto de este proyecto que se presenta como bueno, que es la recuperación de los fondos de pensiones que van a ser retirados, pero al final nosotros sabemos que que eso va con cargo al empleador, ¿ya? Pero el empleador del país, el gran empleador del país, no son las grandes empresas ni los grandes grupos económicos. Los que generan más empleo en el país, y eso lo sabemos todos, son las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, nuevamente aquí se viene a gravar a un grupo de emprendedores que la mayoría son de clase media y que ya han estado pagando en gran parte de las consecuencias de esta pandemia. Ahora, si me permiten, nosotros como ANEF Bio Bio tenemos una opinión respecto a este tema de los retiros, en el sentido de que, si bien es cierto, nos parece que debido a la incapacidad y creemos también un poco a la falta de voluntad que ha tenido el gobierno para implementar ayudas que efectivamente lleguen a la población en este momento tan difícil, el tercer retiro es algo que es importante y es indispensable en este momento. Sin embargo, consideramos injusto y consideramos en parte vergonzoso también que se le siga cargando el costo económico de esta crisis a las y los trabajadores del país. En Chile, los trabajadores del país son los que están pagando los costos económicos de esta crisis. Entre el primer y el segundo retiro,
de los fondos de AFP, más el retiro de los fondos de cesantía, los trabajadores han inyectado a la economía chilena 38.000 millones de dólares. Sí. Eso es algo... Vuelvo contigo, Luis, dentro de un minuto. Sí. Quiero escuchar también al consejero. A ver, usted dijo, don Patricio Lynch, que el proyecto era tardío, lo cual no significa, como le decía a Luis Francisco, que el proyecto sea bueno o malo. Ahora, ¿a usted qué le parece la iniciativa como tal? Y si encuentra que tiene futuro político todavía en el Congreso Nacional. Francisco, tú apuntas a un punto central aquí. Yo creo que el proyecto tiene mérito, es un proyecto bueno. El proyecto, en definitiva, aporta 2.000 millones de dólares. Eso cuesta este proyecto. Ahora, la gente, muy bien dijo Luis Francisco, la gente ha sacado el 10% de las AFP y ahora va a volver a sacar ese 10% los que todavía tienen recursos. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen recursos? Entonces, a eso el presidente, el Estado chileno le entrega directamente 200.000 pesos a cada uno. 200.000 pesos que se van a depositar en sus cuentas individuales y que cada una de las personas los puede sacar o no. Así que eso es muy importante. En segundo lugar, fíjate que hemos estado entrampados en una reforma de las pensiones que lleva más de 1 año y medio entrampada, desde que lo aprobó la Cámara de Diputados. Después pasó al Senado, a la Comisión de Trabajo que preside el senador Letelier, y ahí estuvo entrampado y sigue entrampado. ¿Qué es lo que ocurrió con este proyecto que entregó ayer el presidente Piñera? Entrega en forma inmediata una modificación a las pensiones, porque le agrega 2 puntos más. Recuérdese que se descuenta del sueldo el 10%. Ahora se agregan 2 puntos más con cargo, 1 punto al empleador y otro punto al Estado. Y esos recursos van directamente a las cuentas individuales. Entonces, tenemos una reforma ya de pensiones, que es el gran tema que están entrampados. Porque a la oposición no le gusta el proyecto, don Patricio, y por eso está entrampado, porque no están los votos para que siga avanzando. Bueno, no es tan así, Francisco, si tú me permites, porque la Cámara de Diputados, mayoría opositora, apoyó que se aumentara en 6 puntos las cotizaciones, y 3 puntos de eso directamente a las cuentas individuales y 3 puntos para ahorro colectivo. Ahora, eso está enchampado en el Senado. Es que ese porcentaje es que no se han puesto de acuerdo en eso. ¿Hacia dónde van los puntos? Pero en el Senado. Entonces, pero está entrampado igual. Sí, claro. Y por eso te digo, aquí nosotros tenemos pendiente, Francisco, entrampado en el Congreso, la reforma de pensiones. Sí. La reforma tributaria, Francisco. La reforma tributaria. Estas son tareas pendientes del Congreso y del gobierno. Sí, ¿y por qué no salen adelante? Y en ese... Porque la gente del Congreso y el gobierno se han olvidado de que en realidad ellos están para servir a los gobernados, que somos nosotros. Pero yo le quiero preguntar, si este proyecto, el de anoche, ¿hay voluntad política para aprobarlo o le van a dar un portazo en la cara al gobierno? ¿O el gobierno va a salir airoso, como pasó en el segundo retiro? Mira, mi primera impresión es que aquí hay un desencuentro. Brevemente, por favor. Hay un desencuentro y que la oposición, por supuesto, la oposición está diciendo, no, mira, retire el requerimiento al Tribunal Constitucional. Pero, Francisco, recuerda tú que una gran cantidad de diputados de Chile Vamos y también en el Senado, senadores de Chile Vamos, apoyaron ese proyecto. Estos senadores y estos diputados seguramente van a estar por buscar lo mejor de ambos proyectos. Ya, los van a mezclar. Yo no sé si el presidente va a retirar el requerimiento del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Eso no lo sé, pero lo que yo te puedo decir, sí, que el proyecto mejora la condición de los chilenos, le entrega recursos, porque incluso, Francisco... Sí, tengo que cambiar de opinión al panelista Luis Francisco. Por favor, redondee, consejero.
Yo creo que este proyecto va a poner de acuerdo en el transcurso de esta semana tanto a sectores de oposición como sectores de gobierno. Perfecto, eso es lo que usted espera. Y se va a apoyar, se va a propiciar. No le puedo dar más minutos, se entendió. Vamos a escuchar la opinión de parlamentarios de oposición justamente a ver qué piensan del proyecto del gobierno y del futuro de la iniciativa en el Congreso. Este proyecto tardío que presenta Sebastián Piñera le hace daño a las familias que están esperando el tercer retiro. Le hace daño al país y él lo hace solamente para favorecer a las AFP y favorecer al gran empresariado que usa esos fondos para sus propios fines. Con cargo al dolor de los chilenos, el presidente ha tomado esta decisión. No nos parece. Contarán con nuestro apoyo los millones de chilenos porque requieren recursos, pero también es bueno decirlo. El camino que Chile tiene que iniciar es una renta básica universal de emergencia. Pero no vamos a respaldar y apoyar el fortalecimiento de un sistema de pensiones completamente fracasado, el sistema de la AFP y de capitalización individual. No vamos a permitir que utilizando esta difícil situación, Sebastián Piñera quiera capitalizar a las AFP. Mira, Luis Francisco, evidentemente esto es parte de las declaraciones que nosotros acá seleccionamos de los diputados, pero por ejemplo Gastón Saavedra, Manuel Monsalve, manifestaban estar abiertos a analizar el proyecto del gobierno, pero donde no están de acuerdo es en esta retribución o esta devolución con ese 2%, porque lo ven como un beneficio para las AFP más que para los afiliados a las mismas. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, nosotros pensamos que este es un proyecto que viene a dilatar aún más una ayuda que a esta altura ya es urgente. Y más que nada por un tema de un gallito político, ¿no? Porque, insisto, el gobierno pudo haber hecho las mejoras que está planteando, dejando que el proyecto que ya se aprobó en el Congreso sea aprobado y siga su curso. Eso es lo más rápido. O sea, si el gobierno tuviera una voluntad real con esta acción de llegar de manera expedita con la ayuda de la gente que hoy más lo necesita, el presidente lo que debería haber hecho es sacar el recurso que presentó en el Tribunal Constitucional y dejar que el proyecto que ya se aprobó en el Congreso siguiera su curso. Ahora, como hay aquí un tema de gallito político en el sentido de quién gana, y eso es lo que está primando, vemos nosotros en el gobierno, claro, se presenta este proyecto que claramente viene a inyectar recursos y tratar de rescatar un poco un sistema de AFP que, como sabemos todos, y esta es una postura de ANEF que es oficial, nosotros estamos obviamente en contra del sistema de AFP porque encontramos que es un sistema que ha demostrado a todas luces que no es un sistema que esté hecho con un fin social, sino que con un fin de llevar llevar capitales frescos, digamos, al sistema financiero y económico del país, ¿ya? Que por lo demás es un sistema neoliberal. Ya, o sea, tú no ves ninguna intención que pueda cambiar, no ves ninguna intención honesta. Que pueda cambiar luego de la. Ya. No ves ninguna intención honesta y real de ayudar a la gente. Tú ves que acá esa plata se quiere devolver para el sistema. De ayudar a la gente. Eso. No veo una intención, no veo una voluntad honesta y real de ayudar a la gente, sino que veo un gallito político, ¿ya? Que se manifiesta en un proyecto que está claro. O sea, si vimos las declaraciones recién, este proyecto va a dilatar, sí o sí va a dilatar la ayuda que ya podría estar llegando eventualmente a las familias que están pasando por una situación de verdad urgente, de que necesitan una ayuda y un apoyo para llegar a fin de mes. Bien. Sí, los voy a invitar a escuchar un extracto de lo que dijo el presidente anoche y que tiene que ver con este clima político. Don Patricio Lynch, y le doy la palabra de inmediato. Escuchemos. Chile y los chilenos vivimos tiempos muy duros y muy difíciles, producto de la pandemia del coronavirus y de la recesión de la economía mundial. Pero también, y hay que decirlo con fuerza y claridad, debido a un clima de exceso de confrontación y crispación en el mundo de la política. Un clima que se caracteriza por la falta de diálogo y de acuerdos, por excesos de populismos y demagogias, por falta de moderación y responsabilidad, por exceso de confrontación y descalificaciones, y por poco respeto por nuestra Constitución, leyes y Estado de Derecho. Bueno, refrenda lo que hemos comentado.
y básicamente hace un hincapié don Patricio Lynch en que se está saltando la Constitución, y antes había dicho que este proyecto respetaba las leyes. Ese diagnóstico que hace, que coincide con el que hizo usted, ¿tendrá un eco en la clase política o ya la batalla está perdida y esta guerra va a continuar? Mira, yo creo que aquí hay gente inteligente y bien intencionada, pero Francisco, tenemos que reconocer que aquí hay personas y grupos políticos que quieren votar al presidente Piñera. De hecho, la acusación constitucional que están estudiando algunos grupos tiene ese fin. Eso es desestabilizar al país. Leámoslo claramente. Segundo, a mí me gusta hablar sobre los hechos. Y los hechos están en que este proyecto que aprobó el Congreso, el presidente pidió la intervención del Tribunal Constitucional. No sabemos qué va a resolver. Y podemos estar aquí 2 o 3 semanas. En cambio, evidentemente, aunque a destiempo, el proyecto del gobierno que acaba de entregar es un buen proyecto, porque además, fíjate que en el proyecto que aprobó el Congreso, 3 millones de chilenos que ya habían sacado todos sus recursos se quedaban mirando para el techo, o metiéndose las manos al bolsillo donde no hay nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sí se le entregan recursos frescos, y yo mencioné la cantidad. Ahora, obviamente, aquí se va a requerir conversar. Como lo dijo la propia presidenta del Senado, la senadora Proboste, cuando ella, parafraseando a Frei Montalva, dijo: nadie se humilla cuando se pide el nombre del país. En realidad aquí son todos los chilenos que estamos pidiendo que se pongan de acuerdo de una vez por todas. Mira, estamos a puertas de una elección. Una elección donde se van a elegir lo que todos sabemos: gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera, consejeros, para la nueva constitución política, los constituyentes. Okay. Bueno, se va a definir lo que el país quiere, políticamente, pero aquí, respecto de lo que quiere la gente quiere recursos hoy. Y el proyecto que ha planteado el presidente, tardío, todo lo que ustedes quieran, es un buen proyecto. Luis Francisco, hay un llamado a movilización para el día 30. ¿Cuál es la postura de la ANEF en torno a esa movilización? Bueno, nosotros como ANEF estamos adhiriendo a esa movilización por varias razones, pero como no tenemos el tiempo para detallarlas todas, me gustaría detallar una que para nosotros es principal. El costo de esta crisis, el costo económico de esta crisis, en Chile lo están pagando los trabajadores del país, los trabajadores y la clase media del país. Entre el primer retiro, el segundo retiro y los retiros de los fondos de cesantía, los trabajadores han inyectado 38.000 millones de pesos a la economía chilena. 38.000 millones, perdón, de dólares a la economía. Eso es más del doble de los recursos que ha dispuesto el Estado. Entonces aquí, ¿qué es lo que falta? Porque este tercer retiro no va a ser suficiente. O sea, de hecho, ya vemos que no es suficiente, porque el mismo gobierno está presentando un proyecto que supuestamente lo mejora. Pamela Giles ya anunció un cuarto retiro. Es que no va a ser suficiente. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene que implementar de manera urgente medidas de reformas tributarias, ya sea impuestos a los superricos, royalty minero o eliminación de exenciones tributarias que permitan recaudar impuestos focalizados en los sectores más ricos del país. No puede ser que los costos económicos de la pandemia lo estemos pagando los trabajadores de Chile, los trabajadores y la clase media de Chile. Aquí se requiere un esfuerzo de los sectores más ricos del país, los sectores que se han visto beneficiados por este sistema económico, y necesitamos que esos sectores se metan la mano en el bolsillo y aporten. ¿Y cómo se hace eso? Bien. Mediante impuestos focalizados. Impuestos focalizados. Puede ser royalty minero, puede ser impuestos a los super ricos, puede ser eliminación de exenciones tributarias. La clase política tendrá que ponerse de acuerdo, pero eso es algo necesario. Aquí hay una olla a presión social que está muy caliente, ¿ya? Está muy caliente, ¿ya? Ahora, y es necesario sí, que el gobierno impulse esas medidas de mayor justicia social de la manera en cómo se está enfrentando en esta pandemia. Repito, costo económico de la pandemia hoy lo están pagando los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Bien, Luis Francisco, ahora
le queda poco al gobierno y con esto terminamos, don Patricio Lynch, con menos de un 10% de apoyo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Tiene que hacer una manda, rezar? ¿Cómo lo hace si el apoyo es tan mínimo y quedan varios meses todavía que ni siquiera dentro de Chile Vamos saben cuál es la fórmula? Porque muchos catalogan esta reacción del gobierno ayer como una señal derrotista, donde no puede llevar a cabo su plan de gobierno, sino que tiene que ceder ante las presiones. No, mire, el gobierno, está claro, ha sido minoritario durante todo el periodo. Eso está claro. Pero aquí se requieren dar término a transformaciones profundas. El Congreso de mayoría opositora y el gobierno están en deuda con el país. ¿En qué? En la reforma tributaria. Tiene que haber más recursos para poder contribuir al bienestar de los chilenos y al desarrollo del país. Más recursos. Y la reforma de pensiones. La reforma educacional. Mira, a la educación le hemos dado más plata que nunca y la educación está más mal que nunca. Y la reforma de la salud. Oye, hoy día tenemos la pandemia, yo no quiero alargarme, pero no es solo la pandemia del COVID, es la pandemia de los enfermos crónicos, que no se están operando, que no están recibiendo las atenciones necesarias. Consejero, pero hay una sensación en la gente de que la derecha no quiere el impuesto a los superricos, no apoya al royalty minero, no apoya nada que sea subir impuestos a las grandes empresas. No, no es así. No es así. No, el domingo mismo salió una entrevista del controlador de Solari, el controlador de Falabella, y él dice, sí, tenemos que pagar más impuestos. Él lo está indicando. ¿Cuál de todos esos proyectos apoyaría usted si fuera parlamentario? ¿Royalty a los superricos? ¿Una nueva reforma tributaria? No, mira, Francisco, reforma tributaria integral. Basta de parche. Ya el pantalón está demasiado remendado. Hay que tener un pantalón nuevo, y ese pantalón nuevo es una nueva forma de tributar, una reforma tributaria, derechamente. Oye, hemos hablado casi durante todo el gobierno de la reforma de pensiones. Bueno, pónganse de acuerdo en el Parlamento opositor, de mayoría opositora, y el gobierno. Sí, lo que importa aquí es el país. Okay. El gobierno está de ida, ¿le queda cuánto? 11 meses. 11 meses. Todo el año de elecciones. Hagamos por el bien del país, Congreso y gobierno, pónganse de acuerdo y resolvamos el problema que hoy día tenemos. La gente necesita apoyo. Se sienten a conversar. Hoy. Ya, con altura de miras. 30 segundos, Luis Francisco. ¿Coincides en ese llamado a la clase política o te parece que acá todo está tan polarizado que ya estos llamados a sentarse a conversar no sirven de mucho? A ver, bueno, yo creo que es evidente que aquí lo que se requiere es una actitud más proactiva de la clase política. ¿De todos? De todos, ya. De toda la clase política. Pero también nosotros creemos que aquí hay un de parte del gobierno ha habido una falta de voluntad y una falta de conexión con la realidad del país que es bastante importante, ¿no? y que ha tenido consecuencias que en este momento ya son graves para muchas familias del país. Y eso para ti ensucia la posibilidad de dialogar. Tenemos que ir cerrando ya, Luis Francisco. Eso para ti perjudica el diálogo. Esa falta de voluntad creo que ensucia bastante la posibilidad de diálogo. ¿Ya? Okay. Y por lo mismo también que nosotros estamos haciendo el llamado a la adhesión para esta paralización del día viernes 30, porque creemos que los trabajadores tenemos que unirnos y manifestar también nuestro apoyo y nuestra solidaridad con quienes hoy más están sufriendo. Luis Francisco Silva, dirigente de la ANEF Bio Bio, te agradezco. Así en la televisión se nos pasó volando el espacio, pero bueno, alcanzamos a tocar algunos temas que tienen que ver con esto de las pensiones y este contexto de pandemia y su impacto en lo social. Muchas gracias, que te vaya bien. Gracias. Muchas gracias, don Patricio Lynch, consejero regional de RN. Gracias, Francisco, y gracias, Cintia también. Gracias por la invitación. Le agradecemos a ambos y bueno, las excusas por cortarles la palabra, pero lo cierto es que la idea es que vayan intercambiando las opiniones, es la dinámica de puntos de vista. Muchas gracias, hasta mañana.